Y acá vamos a poner. Bueno, buenas tardes a todos. Saludo Tardes. por, por la Buenas grabación. tardes. Acá está el señor Jamilis, entrando también. Hola. Hola, Eh, hola. bueno, yo pensaba en estos días que hace 5 años que muchos de los que estamos aquí nos vemos los viernes, viernes por medio. Y hay algunos otros que entran diferido, pero es mucha gente. Cada año tenemos 16 encuentros y bueno, este año yo los viernes voy a poner una grabación. Está en YouTube, pero bueno, yo la voy a publicar y el que quiera ver es sin claves, sino que directamente uno la ve como ve un videoclip de YouTube. Lo ve de la misma manera. Son clases que yo armé para el Museo de Arte Popular, que está acá cerca de mi casa, sobre Avenida Libertador. Y bueno, la diferencia es que hablo de iglesias de Buenos Aires. Esa es un poco la diferencia. No nos vamos de viaje, porque acá, en general, nosotros nos, perdón, estoy contestando. En general nosotros vemos ejemplos que nos interesan de iglesias de otros mundos, digamos, y no de las de Buenos Aires. Así que eh, fueron, fueron varios meses este, que yo trabajé para ellos y bueno, lo vamos a compartir con ustedes porque ustedes no estaban ahí. No sé si hay alguien, pero no sé quién estaba en ese grupo y después nos siguió en este grupo, pero la verdad que no lo sé. Y bueno, llegamos a fin de año y a mí me llama la reflexión en estos días una palabra y en base a eso quise ver algunos ejemplos en la arquitectura y en las iglesias, que es el tema de la reparación, ¿no? La reparación por las destrucciones, por lo que uno destruye, ¿no es cierto? Uno, aunque no sea uno personalmente, me refiero a que una persona o un grupo destruyen, sea un grupo político, sea una guerra entre países. ¿Y qué pasa después, no? Nosotros tenemos en la Argentina un gran drama que no tenemos resuelto, que es la reparación de los delitos. Sí, la gente va presa, pero el delito no está reparado. Algunos dicen, bueno, tendrían que devolver el dinero que roban. Está bien, eso es en un aspecto. El ladrón se lo condena, va preso, lo que robó hay que recuperarlo. Eso sería un gesto de reparación. Pero hay otras actitudes que son destructivas, que no pasan porque no es que la gente destruye y se lleva dinero, no, destruye y deja destruido un edificio, un templo, y esa gente que lo destruyó después no repara. En general lo que se ocupan de reparar es otra gente. Pero esa gente que destruyó, no. En general pareciera que uno, cuando dice estas cosas, está hablando de lo que pasó con el nazismo en Europa, en esta destrucción masiva de templos religiosos y de matanzas y persecuciones y destrucciones de casas y bueno, todo eso que nosotros sabemos. Eso fue un aspecto, pero también hubo otro aspecto
en que esa guerra destruyó muchísimos edificios. Hoy vamos a ver edificios destruidos en los bombardeos de los aliados, o sea, no es que los nazis bombardeaban y destruyeron, también lo hicieron, pero en este caso no eran solamente ellos, sino los que luchaban contra los nazis también destruían. Si ellos estaban adentro de una iglesia, le bombardeaban la iglesia. La abadía de Montecassino en Italia, ese lugar que yo quiero tanto y que hablo tanto, ha pasado por todas esas situaciones y se ha reconstruido. Y uno hoy los ve y no puede creer, ¿no es cierto?, en cómo se ha reconstruido tal cual. Hay ciudades enteras, ¿no? Yo la que más conozco de las ciudades fue esta ciudad donde comienza la guerra, que es en Dansk, en Polonia. Y claro, uno va a la parte antigua y yo me quedo asombrado. ¿Cómo reconstruyeron? ¿Qué valor de ese pueblo? No reconstruyó, digamos, el que destruyó, pero hubo una comunidad que no quiso mantener eso. No puedo decir borrón y cuenta nueva, pero vivamos con la esperanza de reconstruir esto. Esto es una destrucción permanente, hay que reconstruirlo, ¿no? Todo esto me llevó un poco a pensar qué es lo que nos pasa en la vida con los errores nuestros, con las cosas que tenemos que cambiar y a veces reconstruir, y, y que el aspecto del perdón es uno, ¿no? Uno puede decir, esta gente, yo la perdono, pero hay que reconstruir, hay que devolver lo que destruyeron, lo que robaron, que en muchos casos es el alma de una ciudad en un edificio religioso, o el alma de un pueblo en un edificio religioso, ¿no? Me parece muy interesante la reflexión y que veamos con estos ojos la gente que ha reconstruido, que se ha unido, han esperado años, han trabajado y no solamente reconstruyeron ciudades, ¿no? Hoy vamos a ver lo que a nosotros nos atañe, que son eh, los edificios religiosos. Vamos a ir a Berlín. En Berlín vamos a ver en líneas generales qué les pasó a las sinagogas y también a las iglesias cristianas, sean luteranas o sean católicas, fueron destruidas por la guerra de igual manera. En el caso de los edificios judíos, tuvieron dos destrucciones. La primera es en el año 38 con los pogroms. Ese grupo político de gente que salía a destruir, a matar, a lastimar, a tratar de que desaparezca todo lo que tenía que ver con el judaísmo. A la gente la mataban o la torturaban o bueno. Esa noche, la noche famosa, Noche de los Cristales, en toda Alemania hubo una gran destrucción. Fuegos en las sinagogas, esa actividades sacrílegas, digamos, buscaron los elementos más sagrados de la religión para destruirlos o bastardearlos o bueno. Eh, y después esos templos, esto si decimos que fue en el 38, después comienza de parte del judaísmo una reconstrucción de esos espacios. Cuando están reconstruidos, viene la prohibición del nazismo de usar esos espacios religiosos. Y después, por último, viene el bombardeo de la guerra que termina por destruir estos edificios. Algunos están, como vamos a ver hoy, que es la sinagoga nueva de Berlín, está reparado por la mitad. Se ha reparado el frente, una cosa artística muy rica, pero el edificio en sí todavía no se ha podido restaurar, un edificio riquísimo. En el caso de las
iglesias cristianas, aún hoy están en proceso de reparación y participan, organizaciones del mundo entero, ¿no es cierto? Participan en esta reconstrucción, en esta necesidad de reparación, ¿no? Para un pueblo, para una fe, si se quiere, ¿no? En esto estamos, en esta cuestión de la destrucción, este, nos gana el judaísmo, que han sido destruidos por ser judíos. Los católicos fueron destruidos por la guerra, ¿cierto? Se escondían nazis adentro de una iglesia o guardaban explosivos o no sé qué, y había que bombardear y se bombardeaba y desaparecían esos tesoros maravillosos que hoy uno los ve y se asombra de la reconstrucción que tiene, admirables que tiene, y que fueron productos de la guerra. A mí me genera una gran admiración a estos pueblos, a estas sociedades que pueden reconstruir, que pueden reparar y mirar hacia el futuro. Y hay una, una anécdota muy especial que la vamos a ver cuando veamos el monumento al Kaiser Guillermo I, ¿no? Que ahí hay un símbolo de esperanza en la iglesia, muy interesante. Bueno, vamos por parte entonces. Yo quiero empezar con, con un ejemplo, digamos, un ejemplo de la destrucción de una sinagoga. ¿Mm? Vamos a ver en líneas generales, ustedes saben que no hay tantísima documentación que nos permita mostrar esto. Por ahí las fotos no son de calidad o no son tantas las que podría haber en esos lugares. Eh, Vamos a ir a ver, a ver, qué buscamos por acá. La nueva sinagoga, la nueva sinagoga de Berlín. Vamos a poner una foto y vamos a hablar sobre la foto. Bueno, acá lo que podemos ver son distintos ejemplos de la destrucción. En muchos casos de los pogroms y en otros casos productos de los bombardeos. En este caso, de todos los templos religiosos judíos, ¿no? Eh, a cualquiera de nosotros que tiene un corazoncito religioso, sin ser fanáticos ni mucho menos, sino gente de fe, le va a conmover estas imágenes porque son lugares donde la gente se ha reunido para hablar de Dios, para comunicarse, para encontrarse con gente que hace un camino similar, ¿no? Con gente que tiene un contacto con la espiritualidad, muy importante y que usa esos edificios para eso, ¿no? Esta es una iglesia que después la vamos a ver, que es la Catedral Católica de Berlín, tiene una reforma interesante. Acá vemos la sinagoga con el techo destruido. Estos son, bueno, son ejemplos de la destrucción de los pogroms y de los bombardeos que tuvieron las sinagogas de Berlín. Yo voy a tomar una sola, hay muchísimos ejemplos de lo que quedó en los edificios, ¿no? Miren lo terrible Qué horror. de estas cosas que es porque sí, ¿no es cierto? Hay un lugar de recuerdo permanente. A ver, alguien está conectado. Silenciamos a todos. Ahí estamos. Eh,
bienes en Berlín son exposiciones. Hay como una línea muy continua en esto, muy presente. Esta es la sinagoga nueva, que la vamos a ver reparada, arreglada, la parte que se pudo reparar, ¿no es cierto? La otra está esperando que los tiempos ayuden, ¿no? Esos son bombardeos. Sin duda que hoy en día nosotros estamos lejos de esto, pero podemos imaginar cómo cada uno de nosotros se sentiría al ver un templo de su religión, ¿no es cierto? Destruido y atacado. Otra vez la sinagoga nueva. Esta es esta sinagoga que vamos a ver hoy en fotografías, como era antes, y ahora toda esta parte ha desaparecido, ¿no? La parte que está a mi espalda fue la que se pudo reparar. Esta es otra también destruida. No es tan agradable ver esto. Y esto que vamos a ver ahora es la sinagoga, esa que veíamos recién, la sinagoga nueva de Berlín, que es una joya de lo que fue en su tiempo la sinagoga, de una riqueza en la construcción muy importante y que solamente se mantienen algunos salones del frente. ¿Mm? Una cúpula muy rica, reconstruida, envidiable estas capacidades de reconstruir, no solamente de ellos, ¿no? De los reconstructores de sinagogas, sino reconstructores en general, porque muchas iglesias las han reconstruido a como eran y con el tiempo las van pintando. La riqueza del edificio es increíble y este, esto de los textos, ¿no? Presenta un poco como era. Yo no sé qué dice acá. A lo mejor alguno de ustedes sabe, pero yo no sé, no leo hebreo. Pero bueno, me hace acordar un poco esta eh, tradición de los árabes de usar la grafía, sus letras como ornamentos, ¿no? Escriben una frase como una decoración, que bueno, tiene lo suyo, porque la grafía de los árabes es muy hermosa, muy dibujada, y muchas veces aparece como un adorno, ¿no? Así como acá aparecen otras cosas. Esto es lo que se pudo reparar del frente, ¿no? Bueno, esta es similar a la anterior que vimos. Berlín tiene varias sinagogas. Esto lo vemos en el perfil de la ciudad. Y acá se puede ver algo, vamos a tratar de verlo. Esta es la parte que da a la calle, el frente, que tiene esta cúpula, y es lo que más o menos se mantuvo. Lo que viene después no se pudo reconstruir totalmente, y atrás se ha hecho una estructura de cristal, ¿no? Este, como símbolo de lo que allí había y ya no está. No sé si alguna vez esto se va a reconstruir a como era. La verdad que habrá que ver los recursos de la gente para hacer esto. De la gente que tiene la fe, no del que participó en la destrucción. ¿Mm? Acá está la parte de atrás, ¿ves que les decía? Acá la parte que ya no está. Utilizan metales acá porque la estructura de la iglesia, ahora vamos a ver un dibujo de cómo era adentro, era de hierro. Las cosas que han quedado así y que ya no se pueden restaurar, eh,
conmueven, ¿eh? Acá aparece esto lo antiguo y esto lo que le han agregado como protección. Esto era la sinagoga en su estado original. Esta es un edificio de mediados del siglo XIX. ¿Mm? O sea, del 1860 por allí debe ser esto que se construye, para una comunidad judía que iba creciendo cada vez más. Fue inaugurado en 1866. Eh, Estructura tiene gran parte de una estructura de hierro, por eso lo que han agregado después es de hierro. La riqueza decorativa era significativa. Bueno, en general, las sinagogas, como los templos católicos o los templos o las mezquitas, son muy ricas en ornamentos, ¿no? Como toda clase, casa donde uno se encuentra para conectarse, o sentirse en un plano diferente, o sentirse que ahí están más cerca de los planos superiores, están muy, muy decoradas. Por suerte, ¿no? Esto era una foto, la coloreada. Esto es lo que se perdió, lo que ya no está. Lo destaco porque es de una belleza increíble como templo, como símbolo, los arcos, la cúpula, no difiere en lo que nosotros siempre hablamos de la Iglesia Católica, ¿no? La distribución. Y esto que el judaísmo mantuvo muchos más siglos que el catolicismo también existía en esas primeras basílicas, ¿no? Digamos, la separación de las mujeres en otro plano, ¿no? Plano superior y los hombres abajo. El judaísmo, algunas sinagogas muy ortodoxas lo mantienen, otros ya lo han dejado de lado, en general lo han dejado de lado, pero hay movimientos muy ortodoxos que lo mantienen. Acá hay otra foto. Muy esto, miren ustedes qué parecido, a nuestro Vaticano, con esta presencia del Espíritu Santo, estos templetes que están sobre el altar, la simbología que se utiliza allí. Bueno, ahí hay un museo también que ha quedado y ahí se conservan pedazos de piedras. Esto es una maqueta de reconstrucción de cómo era. Esto es una parte también reconstruida con elementos modernos. Ah, bueno, los que leen alemán ven que se habla del 9 de noviembre del 38 como la noche de los cristales, donde todo es destruido por el solo hecho de ser judío, y después los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto era también una simulación de cómo era ese altar. Bueno, bueno, acá paramos un minutito. ¿Qué pasa? ¿Lloraba? Bueno, está bien, déjalo. Me vino un visitante que no se quiere quedar solo, no se quiere quedar en la habitación de al lado con Mauricio, y el visitante me vino a ver. Está acá abajo. Esperemos que no tenga que levantarlo, si no se los muestro. El visitante. Bueno, eh, seguimos. Este tema de la sinagoga y de los padecimientos de los judíos en Berlín
es un tema muy fuerte y nos quedamos con esto de la reparación. Todo lo que vamos a hablar va a ser sobre eso y este, ojalá que tengamos oportunidad de reparar, ¿no? Lo que haya que reparar, que estemos a tiempo, que nos demos cuenta si tenemos que reparar alguna cosa. Me parece interesante. Vamos a ver ahora lo que es la Catedral de Berlín, que es una iglesia protestante, ¿no? También hay una catedral católica. La Catedral de Berlín era una iglesia muy importante, de estilo neorrenacentista. Está en una zona de museos, en la isla de los museos de Berlín. Eh, Vamos a verlo directamente sobre las fotos. Hay algo que es muy importante con la Catedral de Berlín, que es la cripta donde están los restos de toda la realeza alemana, ¿no? Toda la dinastía de los Hohenzollern, eh, que por ahí nosotros poco hablamos del Kaiser, del emperador, pero bueno, los alemanes tienen toda una historia similar y emparentada con todas las aristocracias de Europa. El 90% de ellos están en la cripta. Por ahí una de las críticas que se le hace a la dinastía es que cuando hubo que reconstruir o trabajar en la cripta, que todavía no se ha terminado porque se está construyendo, la realeza no se ocupó, digamos, de colaborar económicamente, sino que lo ha hecho la iglesia, el gobierno de la ciudad, y seguramente el gobierno de la región también. No, estos lugares aparte de esta cuestión de fe religiosa, mueven mucho movimiento de gente. Hay gente que viaja para ver esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá se juntan todos estos intereses y se reconstruye este, todo esto, ¿no es cierto? Vamos a ver fotos y de paso vamos a ver cómo era, cómo quedó. Bueno, esto es como quedó, es una iglesia neobarroca, neorrenacentista, perdón, y con mucho de barroco, ¿no? Esto, la cúpula fue destruida y las cúpulas laterales también. Esto no es producto de un pogrom, sino que es producto de los bombardeos, ¿no? Los bombardeos aliados. No eran, los nazis estaban en poder de la ciudad. Entonces, para que dejen la ciudad eran bombardeados donde estuvieran, ¿no? Por eso todo esto se destruye, ¿no? Una cosa siniestra de pensarlo, como toda la guerra, ¿no? Miren acá un poco más de detalle de la destrucción, fotografías de la época, de la década del alrededor del 40, 1940. Acá, cuando se incendia, esa cúpula maravillosa. Esto es, en la actualidad, dijimos que estaba en la isla de los museos, este es un lateral de la iglesia y la vemos en todo su esplendor, ¿no? Se pregunta cómo es que se hizo para destruir, ¿no? Qué cosa rara, ¿no? Miren esto, esto es ya reconstruido, admirable que lo puedan hacer, ¿no? Desastroso que lo hicieron, que lo destruyeron. Bueno, adentro tiene un altar histórico de mármol blanco, lo vemos aquí. Tiene una especie, esto es una talla en madera dorada, donde tienen todos los apóstoles.
Y más arriba tienen vitros con distintos momentos de la vida de Jesús. El nacimiento, con la Virgen que lo tiene en brazos, José. Esta es la crucifixión, San Juan, la Virgen, María Magdalena, los soldados y el Cristo crucificado. Y en esta, el lateral, es la resurrección, ¿no? Están los soldados aquí, como que custodiaban la tumba, y él en una elevación hacia el cielo. Eh, Esto lo generó la reconstrucción, ¿no? Era así y lo hicieron así. La cúpula se volvió a construir maravillosa por donde la miren, todo relieve, todo el simbolismo pleno, el cielo, el sol, la divinidad, el octavo y el círculo. Bellísimo esto, bellísimo esta iglesia, cómo la reconstruyeron. Bueno, estos son las ventanales. En realidad no es un vitró, es un vidrio pintado, ¿eh? El mío se fue a su cuna. Está acá al lado mío, pero está dormido. Bueno, acá lo vemos resucitando a José, los ángeles, la voluntad del Padre, ven el mudra que hace, ¿no? La voluntad del Padre, en el momento de la crucifixión. Este es el púlpito. Bien, qué belleza, qué trabajo han hecho en la reconstrucción, ¿no? Este, como le decía, es esta especie de cancel, ¿no? Como si fuese una puerta. El altar está acá adelante, que era ese de mármol blanco que vimos en la fotografía anterior. Esto es madera dorada, pinturas. Bueno, esta es una foto pequeña de iglesia que tiene la forma de una cruz latina, pareciera, acá con el crucero. Es el altar que ya lo vimos. Acá vemos la cúpula otra vez. Impactante la fuerza que tiene y la restauración que han hecho, ¿no? Hay entre el piso de la iglesia y el piso del altar hay 7 escalones, 7 niveles, ¿no? Un número importante también. Bueno, más fotos del techo, de la cúpula. ¿No? Qué admiración genera esto, ¿no? Porque haber construido 2 veces en la historia de un país estas cosas, es admirable, ¿no? El órgano, que más barroco no puede ser, un Jesús todopoderoso, rodeado de ángeles. Y esto es la cripta ya reconstruida, ¿eh? Donde todavía, hoy en día, todavía no están todos los sarcófagos, pero sí gran parte de ellos.
sarcófagos de toda la nobleza, ¿no? Son sumamente importantes, trabajados en madera, revestidas de plomo, con aplicaciones de bronce y bueno, en fin, vemos la calidad de los sarcófagos, ¿no? Y el estado general que tiene la cripta. Se dice que el templo ardió durante 2 días, en 1944, cuando la bombardean. 2 días de fuego. Y finalmente se cayó todo. ¿Qué me dicen? Alicia que sonríe. Es impactante, ¿eh? Impactante lo que puede hacer el hombre. Vamos a ir Un lado, ahora. perdón, por un Sí, lado Alicia. me sonrío por lo que han hecho y por el otro lado me muero de pena por lo que hicieron también. Así que son Claro. Es así, bueno, Luis, sí, ¿esta era la iglesia barbarita. protestante? Este era protestante, sí, es la Catedral Protestante de Berlín. La Qué Catedral raro. es raro, sí. Bueno, primero fue la iglesia, después se hizo protestante, primero fue católica, después Ah, con la aparición de Lutero, que lo tienen enterrado abajo en la cripta, con la sí. aparición de Lutero, la iglesia se transforma y siguen usando el mismo edificio. Ah, Eso es. Y él está enterrado abajo en la cripta, Lutero. pero me parecía muy raro que sea tan No se hizo como protestante, no, no, de claro. ninguna manera. Está bien. Bueno. Vamos a ver ahora una imagen muy conocida de Berlín, que es los restos de una iglesia barroca, lo que quedó del bombardeo, y unas capillas y un campanario nuevo, con unas formas muy, muy modernas, que forman el conjunto de la iglesia memorial del Kaiser Wilhelm. El Kaiser Guillermo I. Esta capilla la construye su nieto, que era el emperador a fines digamos, del siglo XIX, le dedica a esta iglesia a su abuelo. Luego es destruida casi totalmente en la guerra. Eh, esto se comenzó a construir, como decía, a fines del siglo XIX. Vamos a ver lo que quedó, cómo lo pudieron sostener de alguna manera y lo que pasó con el resto de los símbolos. Hay una historia muy linda con esta iglesia. Eh, En lo que queda de la iglesia antigua, que hoy es una sala de exposiciones donde se pueden ver los maravillosos mosaicos que tienen un Sagrado Corazón muy importante y también tienen una cruz de clavos, digamos una cruz de 3 clavos. Entonces, ¿por qué es eso? Esta cruz, digamos, es descubierta en Inglaterra, en la Catedral de Coventry, que la vamos a ver después con fotos también. En la catedral esa, eh, cuando la destruyen, el obispo, entre, digamos, los restos, encuentra 3 clavos y arma una cruz, con un clavo entero vertical y 2 clavos puestos cada uno en sentido contrario como brazos horizontales de la cruz. A partir de ahí comienza una veneración especial con esa cruz y se produce digamos, una comunión entre ciertas iglesias destruidas en distintos países
como consecuencias de la guerra. Entonces, en esta especie de comunidad, todas estas iglesias tienen una imagen de esta cruz de Coventry que se llama así, la llamaron porque el original estaba en Coventry. La tenemos también en Dresden, esa ciudad tan interesante, la tenemos en el Memorial del Kaiser Wilhelm, la tenemos en Potsdam y lo particular es que esta cruz de clavos que se la cree de mucha protección, la tenía a bordo un destructor de Inglaterra en la Guerra de Malvinas. La tradición dice que, bueno, el destructor este fue hundido, los buzos rescataron, entre otras cosas, la cruz, y esa cruz fue pasando de barco en barco, similares como una tradición, cuando un barco deja de funcionar y es reemplazado por otro, esta cruz ha ido, se ha ido colocando en estos barcos. El, el último se colocó en el destructor, en el buque Diamond D-34, no sé qué es, en el año 2002. Este, Me pareció muy interesante porque lo vamos a ver y porque tiene una explicación, esto de la Curus de Coventry, que es una cosa muy rara, eso es la verdad, pero forma parte de toda la tradición de esto. En realidad, cuando empieza a restaurarse esta iglesia caída en Berlín, no la pueden rescatar y la reconstrucción tampoco era posible totalmente. Entonces, bueno, entre la comunidad y los que tenían el poder en ese momento deciden mantener lo que quedó, solidificar lo que quedó para que no se caiga y construir una iglesia, una capilla y un campanario nuevo, que es ese espacio, esa especie de tambor octogonal, color azul de vidrio, muy llamativo y muy interesante en esta ciudad. Esta iglesia nueva, acá no se pudo restaurar, no se pudo arreglar lo que quedaba, estaba muy destruido. Eso poco que quedó lo vamos a ver como remendado para que no se caiga. Y se construyó una iglesia con ese mismo sentido del memorial del Kaiser. Esto se termina en 1963 y fue consagrada el mismo día que se consagró la nueva catedral de Coventry, que hacen lo mismo. En Coventry en Inglaterra, dejan una parte sin techo que ya no lo pueden reparar y al lado construyen una nueva donde tienen la reliquia de esta cruz de clavos. A mí me pareció muy interesante la historia, ¿no? Vamos a ver las fotografías de esta reconstrucción. Esto vemos la iglesia como era en un origen, ¿sí? Y lo que queda tiene que ver con parte de esta gran torre y esta pequeña torre. Esto es como quedó después de los bombardeos, impresionante, cañón. Y esto es como está en la actualidad, es lo que quedó, lo que se restauró o se mejoró para que no siguiera destruyéndose, ¿no? Y para mantenerlo como un recuerdo de la guerra, como un monumento, ellos dicen, a la reconciliación,
donde esto que está, está. Construyamos algo nuevo y sigamos. Eso sería un poco el mensaje que se le quiso dar a todo esto, ¿no? Aquí vemos, desde otro costado, lo que es esta iglesia que está aquí, y esto que en este momento ahí tienen los andamios de una restauración que están haciendo, pero que es una columna también de vidrio. Esto que vemos acá es una placa de hormigón perforado y en la perforación tiene vidrios azules. Ahora, esto que vemos de afuera no es la pared interior. Esta iglesia, este espacio, que mide 30 metros de diámetro, está construido, está cerrado con una especie de pared doble. Esa pared doble tiene 2 metros de espesor y tiene una pared vidriada de la misma manera en cada lado. Es decir, por dentro y por fuera es igual, pero no es la misma pared. Hay un espacio, que ese espacio entre las dos paredes que se ilumina y le da al edificio una magia muy particular. ¿Por qué? Porque todo es azul. Los que ven mi Facebook habrán visto en estos días que yo puse como foto del perfil una iglesia todo con cuadraditos azules. Es eso. ¿Te puedo De hacer una día, pregunta? ¿cómo? ¿Te puedo hacer una pregunta, Luis? Sí, Esta iglesia está en el centro de Berlín, ¿no? sí. Porque yo la primera vez que fui a Berlín fue en 1986, 20 años después que terminó la guerra, y los berlineses adoraban esta, y se paró un poquito, le decían el lápiz labial por la Mm, forma de la cúpula, mm. sí, es esta, y por supuesto que no estaba nada reconstruida, estaba toda, y sin embargo todos amaban a esta iglesia. Sí, 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 el pueblo la ha querido conservar y Sí, se conserva como una sala. recuerdo Esto, muy bien. esto que parece chiquito es grande. Ahora vamos a ver fotos de adentro de los dos edificios Sí. principales, ¿no? Este, bueno, aquí vemos lo que decíamos antes, cómo se ha tratado de remendar para que no se caiga, ¿no? No se siga cayendo. Todo está solidificado, sostenido, con tensores. Acá vemos uno. Aquí vemos una imagen desde esto que les explicaba, ¿no? Esta iglesia con la pared exterior, ¿sí? Acá lo vemos iluminado. El efecto es muy bueno. Esto es una feria de Navidad, obviamente, que hay ahí. Esto que está en reparaciones ahí es el campanario de la iglesia nueva. Es un conjunto medio disgregado porque en el medio está la torre de la historia, ¿no? Pero este espacio a mí me parece muy interesante de verlo, muy interesante y de sentir lo que produce, porque lo que nos producen las grandes iglesias barrocas, mayormente alguna vez hemos entrado en alguno y sabemos, pero estos espacios nuevos, como yo decía, aquella capilla que yo fui a ver en Helsinki, en Finlandia, es experimentar eso que tiene el edificio para el alma humana, ¿no? Esa cosa que lo hace diferente y lo hace único, que no se puede relatar. Uno lo puede ver y qué lindo, o qué feo, o no parece una iglesia, o si parece. Bueno, acá vemos otra imagen. Bueno, el anochecer evidentemente es más impactante por esta gran superficie iluminada, ¿no? No es un foco, pero sí es una luz muy, muy agradable. Esta es la entrada a la sala de exposiciones de la iglesia vieja, las huellas de los bombardeos, pedazos de mampostería que faltan.
parte antigua, sostenida con remiendos, tiene una cúpula de mosaicos donde aparecen esta dinastía de los Hohenzollern. La riqueza de los mosaicos es maravillosa. 1870 acá dice, ¿eh? Esto es el que conoce el aspecto que tenía el, el nieto de Wilhelm II, se da cuenta que este es el abuelo, que es muy parecido a él, ¿no? El emperador. Miren, esto es parte de ese cielo raso curvo, cómo está reparado, ¿lo ven? En el mosaico, que es lo que ha permitido, acá también, que ha permitido salvarlo, ¿no? Esto es una joya realmente. No hay nada desocupado, ¿eh? La W de Wilhelm, o Williams, o Guillermo. Yo no sé si este es él, pero este, se lo ve sentado. Hay una rodilla, como siempre digo, que es la rodilla derecha, que parece más usada o que se mueve con más facilidad, que es la que se utiliza para arrodillarse ante la divinidad, ¿no? La rodilla derecha. Qué bueno que se pudo salvar, ¿no? Miren acá, ellos, estos ángeles, traen el pan, lo ven acá que lo levanta y miren qué importante lo que yo siempre digo, que no lo toca con las manos, ¿eh? Lo toca este, con un tejido, como hacen cuando exponen el Santísimo en cualquier iglesia y el sacerdote lo saca y lo toma, digamos, con una manta que tiene un nombre especial que yo no recuerdo ahora, para mover la custodia, ¿no? Y él tiene el copón con el vino. Bueno, todo esto está en este espacio nomás, no hay mucho, no es que rescataron mucho. Lo que pasa es que uno se imagina lo que era el resto de la iglesia, ¿no? Con estos ángeles acá, este, muy lindo, muy interesante de ver esto. Acá, esto que veíamos recién es todo lo que está arriba. Acá vemos, por un lado, el Sagrado Corazón, una cruz ortodoxa, y del otro lado, en este pedestal, lo ven por ahí, está la cruz de clavos, esto que yo le contaba de la iglesia de Coventry, que se utiliza como un símbolo, ¿no? De esperanza, de futuro, de reconstrucción. El Sagrado Corazón, acá sobre un piso también maravilloso de mosaicos. Esto como era en un principio, de arriba. Bueno, esto es más de lo que vimos. No hay mucho nuevo, pero hay más fotos para quedarse sentado un rato mirando para arriba, ¿no? Miren el trono, la importancia que tiene, alfa y omega, con un Cristo todopoderoso que bendice con la mano derecha y tiene el universo con la mano izquierda, y alfa y omega como debe ser, alfa mayúscula y omega minúscula.
mayúscula. La rayera es una especie de continuidad, de eternidad. Todo es eternidad acá, ¿no? Damos la vuelta y todo va y viene, nace y muere, día y noche, ¿no? Incluso en estas líneas que vemos por acá, también nuevamente está representado la eternidad. Una locura de lindo. Este ángel acá es de un diseño increíble. Las alas con colores son increíbles, parecen alas de pavo real, ¿no? Sí. Muy lindo. Bueno, acá nos vamos a la entrada de la otra, de la iglesia nueva. Esto es el espacio nuevo y esta es la estructura con esos vidrios azules. Cuando lo vemos iluminado a la noche, lo vemos así, espectacular, y por dentro nos recontra sorprende. Sea de día o de noche, la luminosidad es la misma. Recordemos esto, que acá, entre esta pared y la de afuera, hay un espacio de 2 metros por problemas de sonido. Entonces eso obligó a que se colocaran luces en ese espacio para que se tenga esta calidad lumínica. El Jesús resucitado, precioso, en metal dorado, fue hecho en España. Está como suspendido. No está clavado en la cruz, muerto, sufriendo, sino que está ascendiendo, ¿no? Incluso todas sus vestiduras lo llevan. Acá lo vemos. Miren el traje, la textura que tiene, qué lindo. Y la serenidad y dignidad, ¿no? Esta cosa como, sí, de dignidad, de nobleza que tiene. Hermosa imagen dorada sobre un cielo, ¿no? Sobre un cielo azul que transmite esa luz del universo. Impactante esto, ¿eh? Hay que ir a conocerlo y estar ahí. Seguramente alguien conoce esto y ha entrado a ver qué le pasaba en estos lugares. Y cómo están dispuestas las velas del altar, ¿no? Muy lindo. Y este que se nos viene encima, ¿eh? Acá vemos el Y- campanario como es, el campanario que corresponde a esta nueva iglesia, y acá hay una pequeña capilla de casamientos y bautismos para 100 personas y esto es un espacio, ellos dicen, para 1000 personas sentadas, ¿no? Como si fuese un teatro. Esto era como era el original de la iglesia esta, un dibujo de la época. Esto corresponde a la Catedral de Coventry, donde se descubren estos clavos que el obispo este arma la cruz famosa. Me pareció interesante mostrarlo, mostrar otro ejemplo de reconstrucción, no en Berlín, pero sí en Inglaterra, donde aparece acá el lugar solamente con lo que quedó, el techo desapareció y esto que aparece acá al costado, menos tal vez llamativo que lo de los alemanes, pero que cumple con esa tarea, ¿no? Darle a la ciudad una catedral
como la hubiese tenido si no hubiésemos tenido la guerra, ¿no? Acá está la Catedral Vieja y este es todo el volumen nuevo. Acá vemos, por acá está la entrada donde está esta Cruz Blanca, esta es la parte nueva y esto es lo que quedó de la vieja. Entonces adentro, lo nuevo, esto me gusta mucho a mí. Esto es esa parte del frente, a ver, es esta parte que uno la ve como curva acá, como una especie de punta de saliente. Bueno, por dentro tiene estos colores. ¿Y acá qué es? Esto es una piedra con una hendidura que funciona como pila bautismal. Muy original, como digamos, el agua surgiente de una piedra. Maravilloso el símbolo y todo el conjunto también, ¿no? Este degradé de colores, esto es todo vitró. Una belleza esto, es una belleza. Este es un altar de una capilla de celebración lateral, es una capilla lateral que se veía como medio redondeada. Acá vemos el tema de la cruz de Coventry. Ven que este vertical es un clavo y este son dos clavos con la cabeza en cada extremo. Acá. Qué místico, ¿no? ¿Qué me dicen? Se quedaron sin palabras, sin palabras. Yo vi la iglesia en el año 1973, Sí, la destruida en Berlín, que sí. todavía tenía todos los restos de hollín, parece que hubiese ardido, fue algo muy, muy impresionante. Y la otra que toda vidriada a su alrededor, ¿no? La verdad que en ese momento fue muy, muy impactante y sigue siéndolo. Y nos explicaron que se iba a dejar así como para reflexión de lo que puede llegar a ser la destrucción del hombre. No solamente que no se podría destruir, reconstruir, perdón, sino que era una reflexión. Qué va. Eso, sí. Pero ahora está limpia, porque la vi nuevamente hace poco y está limpia. Pero cuando la También vi, está la reflexión. También ¿cómo? está la reflexión, Sí. digo. Ah, sí, sí, sí. Efectivamente. Lo que puede el hombre en su maldad, ¿no? O en su avaricia, o en su deseo, su querer el poder o imponer sus ideas. Bueno, vamos a terminar, no sé si esta la conoces, que es la Catedral Católica de Santa Eduvigis. No sé si la viste. Es una iglesia circular con una cúpula muy sencilla. Estaba en restauración, se inauguró y no está totalmente terminada a fines del año pasado. No sé cuándo vos la viste últimamente y si ya se podía visitar o no. Eh, de todas maneras, es una iglesia que se comienza a construir en 1770, o sea, es del siglo XVIII, tuvo distintas refacciones y arreglos, y lo que me interesa a mí destacar es que cuando sucede el pogrom de noviembre del 38, donde destruyen muchas sinagogas y matan judíos y destruyen sus casas, sus negocios, al otro día el obispo de este lugar ofrece una misa en favor de los hermanos judíos, ¿no?
bueno, la gente del régimen nazi, bueno, al otro día lo vienen a buscar, se lo llevan con la intención de llevarlo a un campo de concentración y dicen que muere en el viaje. En realidad, lo matan, ¿no? Es decir, no hay nada que no nos podamos imaginar. Murió en camino a su campo de concentración. Se hizo en forma circular, recordando un poco el Panteón Romano. Eh, Después de la Primera Guerra, esto se destruye la cúpula, es muchísima cúpula, más cúpula que iglesia, se destruye la cúpula y le hacen una reconstrucción. Esa reconstrucción la mantienen unos años hasta que finalmente, después del año 63, se decide hacerle una última restauración, un último arreglo. En el periodo intermedio entre el original y esta última restauración, le habían hecho un gran hueco en el piso, que lo vamos a ver, donde, digamos, él tenía un piso superior de acceso desde la calle y la iglesia con el altar mayor descendiendo un piso. En la última reforma se hace todo plano, se le hace un acceso a una cripta por el costado y digamos, se le da un corte absolutamente minimalista. Ustedes saben que yo admiro mucho, me gusta, me conmueve el barroco y que el minimalismo, bueno, me cuestiona un poco. De todas maneras, el efecto de este espacio circular, como está presentado, me parece digno de conocerse, de ver qué le pasa al alma humana en ese espacio. Vamos a verlo con detalle y esperemos que nos guste y que el ejemplo sirva también para esta reflexión que hablábamos recién con Lore. Bueno, esta era la iglesia en sus orígenes, ¿no? Ven que le decían que es más cúpula que otra cosa. Tenía una terminación acá en el centro, este, pero luego se la quitaron. Esto acá ya tiene la primera reestructuración, ¿eh? Esto es en la actualidad. Luz ya está en el tímpano de la iglesia. Miren acá la otra catedral de Berlín que se ve cerca. Esta es la Santa Eduvigis, que me llama la atención. En su lugar tiene una iglesia, pero lo que tiene del otro lado, a modo de rosario, es una tasbih, es un rosario árabe. Es raro esto. No conozco mucho de la historia de ella, por qué, pero sé que es la patrona de las amas de casa. Sé que ella pertenecía a una familia de nobles, se casó a los 12 años con un noble, a los 13 años tuvo su primer hijo y tuvo, no sé si 5 o 7 hijos. Cuando tuvo el último, le dijo al marido que ella quería entrar en una orden religiosa, volver al celibato, y así fue. Toda la familia tuvo desgracias, muertes, persecuciones. Y ella es recordada como la patrona de las amas de casa, de las familias, de las mujeres que desean esa forma de vida. Sant'Eduvigis.
Bueno, acá está la original, como yo les decía, que tiene un lucernario de terminación. La que vimos recién era mucho más sencilla por la destrucción que había tenido. Esto era muy lindo, esto debían ser mosaicos y este relieve, este tímpano como el de nuestra catedral. Así era por dentro en el siglo XIX. Otra imagen. Miren ustedes que yo siempre digo que los templos circulares tienen ciertos problemas de funcionamiento. Acá tienen el altar sobre un sector del lateral, como si fuese una iglesia rectangular, una basílica, de planta basilical, como se llama. Lo mismo que sucede en el Panteón de Roma hoy, que tiene el altar apoyado sobre una pared del tambor. La parte circular hasta es como un problema desde este punto de vista funcional en las misas y con los rituales, ¿no es cierto? Pero es interesante esta cosa general de que el camino hacia arriba es muy amplio y nos podemos ubicar en cualquier lado y tenemos las mismas posibilidades. Acá ese simbolismo no funciona, porque no es lo mismo sentarse acá que sentarse acá adelante. En relación al círculo es diferente. Si los bancos estuviesen en círculos, uno se puede sentar en cualquier lado y las posibilidades que siente hacia arriba son las mismas para todos. Esto es en una de las reformas. Mantenemos la cúpula, la cornisa, las columnas, el altar a un costado. Viene la destrucción, vuela la cúpula, todo esto como que casi que desaparece. Esta es la primera reforma que le hacen después de la guerra, ¿sí? Acá vemos una balaustrada, el altar está hacia abajo, ahora lo vamos a ver, y acá hay una especie de plataforma en un piso superior, como que el piso más importante es el de abajo. Las columnas fueron totalmente simplificadas. ¿Mm? Acá está el altar, que tiene toda una forma hacia abajo y lo vamos a ver ahora. Acá vemos. Esto es como quedó después, en la década del 50, cómo se arregló esto, donde la nave principal es la de abajo, con el altar, el sagrario, lo ven allí, y arriba funciona también como una capilla de oración o que uno puede escuchar lo que está sucediendo acá abajo. Cuando se le hace la última reforma, esto lo eliminan y queda abajo como un lugar para la cripta y arriba un espacio muy interesante. Este era el altar, San Pedro. Este es el sagrario muy lindo. Arriba, cuando le hacen esta última reforma, hacen un altar nuevo con un criterio de modernidad. Este es el altar nuevo, hecha con piedras enviadas de todos los benedictinos de Alemania. Cada uno enviaba una cantidad de piedras y con esas piedras, y después se pulió, se hizo este altar y un pequeño ambón que tienen por ahí. Es interesante que esto, que tiene esta forma, como si fuese una cúpula invertida, está en eje con la cúpula del techo y está en eje con la cripta que está abajo. Es decir, acá aparece una iglesia circular con otra simbología que a mí personalmente me gusta, me parece
Muy interesante, a pesar de lo que siempre digo de los altares en el medio. Acá la tienen a Santa Eduvigis. Esta es este proyecto de la actualidad. La ubicación del altar coincide con el eje de la cúpula. Hay una especie de mandala en el piso que no se nota mucho, pero que el mármol está cortado conformando un dibujo circular. Muy sobria, muy minimalista, muy austera. Uno puede decir es muy fría, no sé. Yo quiero estar sentado ahí y después les cuento, porque me resulta fuerte la estructura, me resulta impactante. Miren acá una celebración con esta nueva distribución, acá donde estaba el agujero, que se veía la planta de abajo. ¿Está? El altar en el centro, la única cruz es esta que tenemos acá, los demás son candelabros. Muy interesante cómo marcan el espacio sagrado con los ángulos, ¿no? Con el Cristo. Las ofrendas aquí en el piso y el altar con esa forma, haciendo un eco, digamos así le dicen, junto con la cúpula. Esta es la síntesis, es una perspectiva de programa. La celebración en el centro, la conexión con el cielo en el centro, la gente alrededor. Me parece muy interesante. Acá está Edwigis, ahí chiquitita. La cúpula se le ha hecho, no se le ha hecho más decoración que una textura. Yo diría que suena a alemán esto, ¿no? Esta cosa que parece de frialdad o de asepsia, ¿no? Es como inmaculado. Debe tener una acústica excepcional esto. Esto es parte del proyecto que a mí no me gustan tanto los bancos, así me gustaban más las sillas. Lo que sí me parece interesante es que el altar está puesto en un pedestal especial. Lo vemos acá que tiene un escalón, no está a nivel del piso, está marcado el área más sagrada de la iglesia. Me parece que le da un realce muy particular. Ojalá lo hagan, ¿no? Porque todos estos son proyectos. Por ahora está terminada todo en el mismo plano. Ahí la tenemos a Eduvigis con el niño. No, perdón, a Santa María, no Eduvigis. Eduvigis no tiene a nadie más que la iglesia. A veces la representan con descalza, con los zapatos en las manos, porque la obligaban a usar zapatos. Era una santa de suplicio, de usar cilicios, este, y quería ir caminando a todas partes sin zapatos. Y como la obligaban, finalmente ella llevaba el zapato, pero no puesto. Acá lo vemos, el círculo está marcado acá, pero no tiene un escalón.